para mí poder compartir la palabra, aunque siento que Isra es otro rollo, ¿no? Saludos a todos, Dios les bendiga y vamos a comenzar orando para poner esto en manos de Dios, ¿sí? Bueno, Señor bendito, tú eres el Dios todopoderoso, tú lo conoces todo, tú sabes cada una de las cosas que pensamos y hacemos, todo lo que ponemos en obra, Señor, tú sabes las intenciones de nuestro corazón. Padre, tú eres grandioso, eres majestuoso, eres tú quien nos libra, Señor, del pecado, eres tú que nos ha separado y nos ha santificado, quien ha hecho la obra de glorificación, el que ha hecho todo para su honra. Gracias, Señor, te damos porque tú nos permites mirar hoy tu misericordia y poder ser parte de ser testigos de tu fidelidad, Señor, de cómo tú nos rescatas, cómo tú eres fiel a tu palabra, cómo eres tú el Dios todopoderoso, cómo es que tú, Señor, respondes a nuestras oraciones y cómo es que tú, Señor, nos convocas, Señor, a buscarte en tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos llamas, Padre, a buscarte a ti en este tiempo, Señor. Por eso te doy muchas gracias, Señor, por la disposición de mis hermanos, por querer amanecer, Señor, y tener un encuentro contigo, por querer venir y buscarte, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Permite, Señor, que mis labios te glorifiquen en este tiempo y que al final de esta sesión, Padre, nuestros corazones exalten tu santo nombre y tu gloria, Señor, sea el centro de toda enseñanza y de toda palabra, Padre, que ahora se pueda decir. Ayúdanos, Padre, para que cada uno de nosotros, aún Dios, Señor, pueda ser edificado y pueda conocerte más, Padre, con el fin de poder exaltarte y con el fin de poder darte gloria y honra, Señor. Gracias te doy por todas tus infinitas misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. Te doy por este grupo pequeño, Padre, y te ruego bendice sus vidas, bendice a cada uno de ellos, Padre, su disposición y que no sea en vano toda palabra que aquí escuchen, porque yo sé que tu palabra no volverá vacía, sino que será enviada con un propósito y hará todo aquello por la cual tú la has enviado, Señor. Gracias te doy, Señor, y te ruego, sé con nosotros ahora y tu Espíritu Santo nos guíe durante este tiempo, para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues, bienvenidos a todos. Gracias, de nuevo por la invitación. Hoy vamos a ver otro atributo de Dios. La verdad es un atributo que me gusta mucho. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que siempre que estudiar sobre todos los atributos, siempre quedamos sorprendidos por lo que encontramos allí. En mi caso, yo de verdad, al estudiar los atributos, siempre quedo yo sorprendido por lo que Dios hace y termino yo exaltando y al final termino glorificando tanto a Dios. ¿Sí? Y yo he pensado tanto en cómo están diseñados estos atributos y los veo como si fueran una ventana, Señor, como una ventana hacia Dios. Y siempre, no sé, de verdad el estudio de los atributos de Dios me ha permitido conocer el carácter de Dios, conocer más a Dios. Y les decía, es como si fuera una ventana, ¿no? O sea, hagan de cuenta que cada atributo es una ventana y es una forma de como que asomarnos a la gloria de Dios y poder entrar allí y poder mirar a través de ese atributo, ¿sí? La gloria, la magnificencia de Dios, todo el carácter de Dios a través de ese atributo. Y cada vez que yo entro a estudiar un atributo, veo ahí la gloria de Dios y veo cómo Dios es su carácter, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre he pensado que los atributos de Dios están diseñados de esa manera, ¿no? Con el fin de poder admirar a Dios y que cada atributo es como una ventana. Entonces, tú te asomas allí y terminarás viendo a un Dios que lo es todo, ¿no? Entonces, cuando yo miro la gloria de Dios a través de tan solo uno de ellos, me hace pensar que ese atributo es el mejor. Entonces, por ejemplo, estudiando, esta noche estaba yo estudiando acerca del atributo, otra vez, y volví a entrar a esa ventana y llegaba a pensar, no, es que este atributo es el mejor, o sea, este atributo es el más importante, ¿no? Y no digo que este sea el más importante o que sea el único,
Sin embargo, me hace, eh, eh, no sé por qué cada vez que estudio algunos, es más, poder de la santidad de Dios y diría, este es el más importante y este es el mejor de todos. Pero creo que el tributo, cada vez que lo estudiamos, les digo, es como una ventana y nos hacen ver la perfección de Dios. Por eso es que te estoy diciendo que ese tributo es el mejor y el más importante, porque cada uno de ellos, o por cualquiera que tú quieras encontrarte con Dios, cualquiera de ellos te va a mostrar la perfección de Dios. Es como si fueran cada ventana, cada atributo fuera un ángulo del cual puedes mirar a Dios. Y no te cansarás de admirar a Dios porque en cada atributo Él te va a mostrar más y más acerca de Él y terminarás viendo un atributo perfecto que simple y sencillamente te mostrará la perfección de Dios y la gloria de Dios. Entonces, no digo que la fidelidad de Dios sea el atributo más importante, pienso que eso me pasa cuando estudio cualquiera de los atributos, ¿no? Yo, cada atributo me hace pensar en los demás atributos. Es decir, si pienso en la fidelidad de Dios, pienso también en la importancia de su amor y de su poder y de su santidad. O sea, eso me hace, o sea, cuando yo veo uno de los tipos, en el caso de la fidelidad, yo estoy pensando también en el amor de Dios, estoy pensando en su santidad, en su omnisciencia. No hay forma de que yo deje los demás atributos a un lado. Entonces, eso me hace imaginar eh, eh, lo que sería Dios sin alguno de sus atributos. O sea, no puedo yo pensar que Dios dejara alguno de sus atributos fuera, porque entonces dejaría de ser Dios. Imaginen esto, hermanos. Imaginen el Dios todopoderoso sin la... Ustedes se imaginan qué sería de un Dios que tiene todo para hacer lo que sea, que con tan solo haberlo dicho con su palabra, con el poder de su palabra, creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, imaginarnos un Dios todopoderoso sin santidad, eso sería como aquellas películas donde nos enseñan esa frase de un poder en manos de manos equivocadas es catastrófico, ¿no? Ahora, yo sé, no estoy diciendo que Dios ha dejado algunos de sus atributos y de verdad nunca sería posible, pero quiero que imaginen solamente qué sería si Dios, el Dios todopoderoso, aquel que puede hacer todas las cosas, no tuviera santidad. ¿Sí? ¿Qué haría con ese poder? ¿Qué haría con no tuviera compasión? Entonces, es así como yo me imagino los atributos de Dios y cómo veo los atributos de Dios como una ventana que nos permite mirar desde ese ángulo la perfección de Dios. Y terminamos diciendo ese atributo es perfecto, ¿sí? Y es quizás el mejor de todos, pero simple y sencillamente así nos va a pasar con todos, porque van a permitir mirar la gloria de Dios, la santidad de Dios, nos permitirá ver la perfección de ese Dios poderoso, el cual es inimaginable, inagotable, el cual es inmanente, pero también está presente. Es sorprendente esto, ¿no? Entonces, vayamos a lo que es la fidelidad. Comenzar con un texto que a mí me sorprendió mucho, porque tiene mucho. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Ahora, quiero que miren este texto porque es impresionante. Primeramente está diciendo, Jehová tu Dios, es decir, es el Dios de Israel. Moisés está escribiendo aquí y Dios está dirigiendo al pueblo de Israel. Entonces, Jehová tu Dios se refiere a ese, el Dios de Israel, el que se presentó, el que se presentó a los hijos de Israel en Egipto como el gran yo soy, ese es tu Dios, ¿sí? Empieza diciéndole a Israel ahí en Deuteronomio 7:9, Jehová tu Dios, ¿sí? Pero después, inmediatamente allí, en esa misma frase, no solamente dice Jehová tu Dios, sino que dice tu Dios es Dios, ¿sí? Es Dios de dioses, es el único Dios verdadero, es decir, ese Dios que se te presentó allí, ese que te dijo yo soy el que soy, ese es Dios. Miren, Jehová había sacado a Israel de Egipto, un pueblo de muchos dioses, y pensaba llevarlos al pueblo de Canaán también, otro pueblo de muchos dioses. Entonces,
Quizás ellos pensaban, qué lindo, ¿no? Ahora nosotros ya también vamos a tener nuestro propio Dios. Pero lo que él estaba diciendo, sí, yo soy tu Dios, pero no solamente soy su Dios, yo soy Dios de dioses, ¿sí? Y él quería mostrar, quería dejar claro a aquellos que iban a ser pasados desde Egipto hasta el Canaán, que en ambos pueblos había muchos dioses para ellos. Pero él quería dejar claro que él no era un dios entre otros dioses. O sea, que él no era solo un dios entre tantos dioses y que podían escoger entre ellos y Dios. No, él estaba dando a entender que entre muchos dioses, él era el Dios de dioses y que él era el único Dios verdadero. ¿Sí? Así que cuando el versículo dice que Jehová tu Dios, sí, Jehová tu Dios, el Dios de Israel, ¿sí? Él es Dios. No es un Dios como los demás dioses, no es un Dios como los dioses de Egipto y tampoco es un Dios como el Dios de Canaán. Es un Dios que está sobre todos los dioses, los cuales son mentira, ¿no? Pero Dios es Dios y es el único Dios verdadero. Y termina diciendo allí en ese versículo, Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Tu Dios es fiel. Una cualidad que lo define como Dios es precisamente la fidelidad. Contrario con todos los demás dioses. Los dioses que trabajaban con los que trabajaban en Egipto y con los que trabajaban en el Canaán, todos eran dioses que demandaban de su pueblo sacrificios, demandaban hacía demandas muy grandes y ellos no tenían la necesidad de prometer absolutamente nada y tampoco de cumplir nada. Sus sacerdotes que se presentaban delante de ellos ponían cargas de sacrificios sobre aquellos que creían en esos dioses, pero esos dioses nunca iban a prometer nada y tampoco, aunque lo prometieran, iban a cumplir nada. ¿Sí? Entonces Dios lo que estaba diciendo es que ese Dios que se les presentó al pueblo de Israel y que se nos ha presentado a nosotros a través de su palabra, Él es el único Dios verdadero. Y que ese Dios es diferente a todos, no solamente porque es fiel, sino porque no podría haber una definición de un Dios todopoderoso sin fidelidad. Y eso es lo que está diciendo, ¿sí? Que ese Dios es fiel y eso caracteriza a un Dios verdadero. Por tanto, no hay más dioses más que Él solo, ¿sí? Así que veamos su cualidad. Esta cualidad es esencial a su ser, es lo que les dice, sin ella no podría ser Dios. Para Dios ser fiel sería obrar, perdón, para Dios ser infiel sería obrar en contra de su propia naturaleza, lo cual es imposible, no lo puede hacer. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Dice inmediatamente Pablo, porque no se puede negar a sí mismo. Miren, la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones del Señor, de su ser. Es como si estuviera vestido de ella, dice el autor de Arthur W. Pink, ¿no? Dice el Salmo 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién es como tú, Señor? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno a ti. La justicia, dice Isaías 11:5, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. ¿Recuerdan cómo Apocalipsis lo presenta? Dice que él vendrá como en un caballo, vendrá en un caballo blanco y dice que lo que él tiene ahí en sus lomos y como cinturones, dice ahí que él es el fiel y verdadero. Sí. Así que tratemos ahora de entender un poco acerca de qué es esto de la fidelidad de Dios. Miren, me encanta este versículo, Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Miren, normalmente nosotros cuando siempre sobre todo cuando estamos evangelizando, estamos presentando el mensaje, es más fácil para nosotros poder entender nuestra condición pecaminosa, nuestra condición, cuando nos comparamos hacia un estándar mayor. Normalmente lo que hace el hombre es compararse con un estándar igual o menor, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hombre? Yo no soy, pues así que digamos, bueno, pero tampoco soy tan malo, ¿no? ¿Y en comparación a qué? En comparación al hombre mismo. Y eso no es objetivo.
Entonces, una de las cosas que me agrada de los atributos de Dios es que cuando yo conozco más a Dios, me conozco más a mí. Porque cuando yo me doy cuenta que Dios es santo, yo me doy cuenta que yo soy impuro, yo soy inmundo. Cuando yo miro y entiendo que Dios es bueno, yo miro cuán malo soy yo. Por eso es que es excelente conocer a Dios, porque nos hace entender la diferencia entre Dios y nosotros. ¿Sí? Siempre hace esa diferencia. Conocer a Dios me hace conocer más a mí, porque al mirar la santidad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la bondad de Dios, etcétera, etcétera, me puedo mirar a la luz de ese estándar y estoy perdido. Y eso es glorioso porque de esa manera entendemos que necesitamos de un Salvador. Pero en el caso de este texto, quiero que vean cómo es que Dios va a usar como referencia este texto para poder hacernos entender lo que significa su fidelidad. Dice él, Dios no es hombre. ¿Sí? Él lo que quiere hacer es que podamos entender su fidelidad a través de lo que ya sabemos cómo funciona nuestra infidelidad. Miren, comúnmente nosotros, lejos de actuar con fidelidad, somos siempre infieles, siempre. Por ejemplo, acerca de la palabra empeñada, un asunto que se ha perdido, un asunto que ha dejado de tener valor. O sea, la gente ya puede prometer, yo diría que hoy se hacen comprometer a hacer algo, pero sin comprometernos a nada. ¿No? Hasta suena extraño, ¿no? Pero es real, en este tiempo el poder decir, yo me comprometo a eso, no sé, pero si llega a pasar algo, yo no podría. Miren, en otros tiempos no era así. Y no digo que no dejaban de hacer lo que debían hacer, pero creo que hay muchos ejemplos de cómo es que nosotros actuamos con infidelidad. Y el hecho de poder comprometer nuestra palabra, el hecho de poder mirar que ya no podemos empeñar nuestra palabra porque ya no tiene valor, ni siquiera para nosotros mismos. Y déjenme poneros un ejemplo. ¿Cómo es que yo miro que nosotros no tenemos honor, nuestra palabra ya no tiene fe, ya no tiene poder, no tiene autoridad? ¿Por qué no tiene ni siquiera para nosotros? Porque ni siquiera podemos comprometernos a leer la Biblia, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos hemos dicho, este año sí comienzo a leer la Biblia, ¿no? Quizás ahora están en un reto por ahí y muchos están usando algunas formas para poder leer la Biblia, pero creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones donde terminamos diciendo, bueno, este año sí voy a comenzar a leer la Biblia bien y voy a hacer 4 capítulos diarios o inclusive hacer más capítulos diarios. Este año sí me voy a comprometer a la iglesia, este año sí voy a hacer tal cosa y terminamos siendo infieles aún a nuestra propia palabra. Tú no lo prometiste a nadie. Tú no se lo dijiste a nadie, no, yo no se lo dije a nadie. Al final, lo que sucede es que eh, ni siquiera para mi beneficio pude cumplir con mi palabra, ¿no? Y hoy en día podemos comprometernos a hacer cualquier cosa, pero sin comprometernos a nada. Hoy podemos decir, sí, mire, vamos a hacer el grupo y nos vamos a exhortar unos a otros y vamos a vernos y vamos a hacer. Y pasan un mes, 2 meses y finalmente no sé si cambia nuestra actitud y en ese sentido las cosas fieles a nuestros compromisos y a nuestros propios, a nuestras propias palabras, ¿no? El hecho de, por ejemplo, también en el tema del matrimonio, en un tiempo como el que vivimos hoy, el pacto conyugal, el matrimonio, pues ya también es un tema que manifiesta nuestra infidelidad, ¿no? Obviamente, por una parte, el hecho de que muchos de estos divorcios se dan porque ha habido infidelidad, ha habido adulterio, pero en otros sentidos es porque simplemente no han querido ser fiel al pacto, ¿no? A esa promesa que se hicieron en el altar, a esas promesas donde ellos dijeron hasta que la muerte nos separe en salud y enfermedad. Y termina siendo esto, ¿por qué? Ahora, no estoy queriendo ofender ni quiero que ofendidos por esto, simplemente es la condición normal del hombre. O sea, no es que yo quede excluido de esto,
fieles de alguna u otra forma. Quizás para los que no están casados dirían, no, pues yo no conozco, pero aún así hemos sido infieles a la iglesia, hemos sido infieles en nuestra mayordomía, en el uso de nuestros dones y talentos, en el cómo debemos cuidar a la iglesia y cómo debemos buscar a Dios. Inclusive en la amistad hemos sido infieles. Hemos querido buscar nuestras propias necesidades y no buscar proteger la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Hoy en día es muy difícil tener amigos. Es difícil tener una persona en la que puedas confiarle todo y que pueda actuar con esa fidelidad. Es difícil, hermano. Pero no me refiero al hecho de decir a ser fiel en no cometer errores. Me refiero a ser fiel en el sentido de decir que aun cuando hay errores podemos seguir siendo amigos y podemos mantener una amistad, sobre todo porque Cristo está en medio de nosotros. Entonces, hay muchos aspectos en los que nosotros claramente hay una infidelidad. Y les vuelvo a repetir, Dios lo que quiere hacer es que podamos entender la fidelidad de Dios a partir de nuestra infidelidad, no porque nuestra infidelidad va a ser quien determine qué tan fiel es Dios, pero sí nos hace notar la gran diferencia entre Él y nosotros. Dios es Dios y no puede negarse a sí mismo. Y aunque no lo crean, nosotros vamos a ser infieles porque nuestra carne está corrompida y porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Ahora, cuando Dios pide de nosotros una fidelidad, no está pidiendo que seamos una fidelidad perfecta, pero debemos ser fieles. Pero vamos a ir más adelante para allá. O sea, lo que quiero es mostrarles que Dios comienza diciendo, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. ¿Sí? Él lo está haciendo de manera negativa, está usando para poder expresar algo positivo de Dios. Entonces, quiero que podamos tener en mente otra vez, con el fin de poder decir, si nosotros somos así, Dios no lo es. ¿Por qué? Porque Dios no es de nuestra naturaleza, Él no comparte nuestra naturaleza. Por ahí me salió todo está bien porque me salió aquí una imagen rara. Sí, me sigo. ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz de los privilegios que Dios nos ha confiado una y otra vez, ¿no? Sin embargo, hermanos, la infidelidad. Así que dice Lamentaciones 3, 22, 23, que un texto, sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Grande eres tú porque eres fiel a pesar de mi infidelidad. Y cuando hacemos ese contraste entre mi infidelidad y la fidelidad de Dios, hay un que nunca se va, que nunca vamos a poder acortar. Me dice que se corta, pero es que puede ser mi internet, ¿eh? Isra, si todo está bien, por ahí me mandas un mensajito porque no sé si todo se oye bien o algo anda mal. Porque es que me salió una ventanita que no sé en qué onda. Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Entonces, volviendo al texto de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, habló y no lo ejecutará. Miren, me encanta este versículo porque, miren, hay 4 palabras importantes y es primero mentir o mienta, ahí dice, pero mentir, arrepentirse, hablar y ejecutar, ¿sí? Vamos a extraer de allí, digamos que una verdad, ¿no? Primera verdad. Les decía, en la primera parte de ese versículo se habla de manera negativa para traer algo positivo acerca de Dios. Dice, si Dios, dice que Dios es hombre para que mienta. Entonces, si Dios no es hombre para que mienta, entonces Él es Dios que dice la verdad. Es decir, su fidelidad está ligada con la verdad. No puede ser fiel
Salmos 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. ¿Sí? Dios no puede ser fiel sin verdad. La verdad está totalmente ligada con la fidelidad, así como los demás atributos. Pero la verdad es parte de su fidelidad. ¿A qué debe ser fiel? A la verdad. Y en ese sentido para nosotros es complicado porque ahora luchamos con tratar de establecer una unión entre la verdad y la realidad. Ahora mucha gente toma la verdad como algo subjetivo y entonces cada quien tiene una realidad personalizada. Sin embargo, todo aquello que concuerda con la realidad, eso es verdad. Y todo lo que Dios ha dicho en la palabra es verdad. Así que no puede Él ser fiel a nada que no sea verdad. Todo lo verdadero es parte de su fidelidad. Segunda cosa que dice allí, que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, si Dios no es hombre para que se arrepienta, entonces Él es Dios con un solo plan. ¿Sí? Dios no tiene muchos planes, Dios solo tiene un solo plan, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él no tiene nuestra naturaleza, nuestra condición para que un día diga, híjole, ¿qué debo hacer ahora? ¿No? Bueno, voy a hacer un plan B y un plan C por si el plan A no me funciona. Nunca ha sido así, Él ha tenido siempre un plan. La Biblia nos enseña que Él tiene en su mente, y eso no puedo yo llegar a entenderlo, pero así sucede, Él tiene en su mente muchas posibilidades. Y Él puede saber cada una de esas posibilidades que hubiera sido si hubiera tomado un paso hacia acá, hacia la derecha o la izquierda. Él lo sabe todo, pero al final eso no significa que tenga muchos planes o plan A, B, C, D, E. Él tiene un solo plan. Y porque Él no es un hijo de Dios, un hijo de hombre para que se arrepienta, por tanto, Él no puede tener muchos planes, solamente uno. Y eso es importante, hermano. Vuelvo a repetir, la verdad se manifiesta en su fidelidad. Así que todo lo que Él dice que se va a hacer, eso es verdad. Y Él va a ser fiel a esa verdad. Así que nosotros tenemos que pensar en Dios, ¿sí? Como un Dios que no es como hijo del hombre, que se arrepiente. No, Él no tiene dos planes, tres planes, Él tiene un solo plan. En la segunda parte de este versículo de Deuteronomio 29, perdón, números 23, 19, este, dice ahora de manera positiva qué es lo que sí Dios hace, ¿no? Cuando Él habla, dice, lo va a hacer, ¿sí? Dice, lo que Él habla, lo ejecuta. Dios no puede tener palabras ociosas como nosotros, hermanos. Él no puede decir de repente algo y decir, ah, se me salió. Dios no puede decir palabras ociosas y no puede decir como que se le salió una palabra sin querer, como el caso de nosotros, ¿no? Que de repente nuestra mente nos engaña y de repente estamos diciendo cosas que no queríamos decir, pero llegaron a nuestro pensamiento y no. Dios no es así. Dios no va a dar ni decir nada que no sea verdadero. Es importante que entendamos esto. Todo lo que pronuncia su boca tiene propósito. Imagínense solamente esto, hermanos. ¿Qué pasaría si a Dios se le saliera a decir, como lo fue en el Génesis? ¿Qué pasaría si Dios dijera, hágase? Así que Dios no está diciendo hágase en ese sentido y no son como palabras que se les chispotean, ¿no? Porque Él no puede hablar simplemente por hablar, porque todo lo que Él habla es verdadero y Él es fiel a lo que Él ha hablado, ¿sí? Entonces, debemos entender que cuando Dios dice que Él ha hablado y lo va a ejecutar, es porque no va a decir ninguna palabra ociosa, de Él no va a salir nada que no va a cumplir. Así que por esa razón no puede tener otros planes, simplemente tiene uno solo, porque todo lo que Él dice es verdadero, ¿sí? Ahora, aquí es donde entendemos que la fidelidad está ligada con la verdad, pero también con las promesas, hermano. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía y cada pacto establecido y aún cada amenaza, hermanos. ¿Sí? Dios es fiel a toda la verdad que Él ha dicho. Y hemos visto en su palabra que Él ha prometido muchas cosas a su pueblo y también ha hecho pactos y ha hecho profecías y muchas de ellas se han cumplido en Cristo. ¿Sí? Pero también ha hecho amenazas en el que Él establece.
Y está establecido para el hombre que muera solo una vez y después de esto viene un juicio. Él lo ha prometido, hermanos. Así que Él nunca olvida, ¿sí? Y esto es una parte importante. Lo que Números 23:19 nos está enseñando es a que Dios nunca olvida, como lo dice el autor, ni faltará a su palabra. Miren, no sé, a veces, miren, no es cuestión de ser infieles en cuanto a una promesa dicha por nosotros. Es natural a veces. Inclusive nos vemos tal día y quedamos en algo y de repente se te olvidó. O sea, se te olvidó ese compromiso que habías quedado de verse, que había forma y que iban a hacer tal cosa y al final simplemente se te olvidó. Dios no se le va a olvidar absolutamente nada de lo que dijo. Cada palabra, cada letra, cada tilde, dice la escritura que todo el mundo pasará, mas su palabra no. Porque Dios no es hombre para que también se le olviden las cosas. A Dios no se le ha olvidado cada una de las palabras que Él ha dicho. Así que no faltará su palabra porque no se le olvida, como a nosotros. Nunca la pronunciará con vacilación. Él no estará diciendo esto, estará bien. Hermanos, Él lo que dice lo hará. Él hará lo que Él ha querido siempre. Entonces, debemos recordar que su fidelidad, como está ligada con su verdad y las promesas son la manifestación de su verdad, entonces tenemos que entender que Él nunca va a pronunciar una verdad o una promesa o va a establecer un pacto con vacilación, como diciendo, y si no sale, y si no pasa, no, 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 no. Dios no puede ser así. Por eso es que la fidelidad de Dios está ligada con su verdad y por eso es que tiene la capacidad, el único que tiene la capacidad de prometer, porque Él es fiel a cumplir cada promesa. Entonces, veamos algunas que han sido fiel, o sea, esas ilustraciones sobre su fidelidad. Promesa número 1, dijo en Génesis 8:22, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermanos, esto hay un cumplimiento siempre y todo momento. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. Dios ha sido fiel, no ha dejado de existir el invierno, el verano, el frío, el calor, el día y la noche. Eso siempre ha cumplido y no ha dejado de haber cosecha, de haber siembra, de haber siega. No, no hay. Dios ha sido fiel en cumplir eso. Promesa número 2, o ejemplo número 2. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, hablando de Egipto, y los esclavizará y los oprimirán por 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. Ese es en Génesis 3, versículo 13 al 16. ¿Cuál es el cumplimiento? Éxodo 12:41 nos enseña que pasado en el mismo día que salieron de la tierra de Egipto, todos los escuadrones de Jehová en ese mismo día salieron. Es decir, Dios cumplió su promesa de que sí iba a sacarlos de allí, iba a juzgar a Egipto, pero también cumplió su promesa de que iban a ser esclavos por 400 años. Dios es fiel, hermanos, en todos los sentidos. Otro ejemplo, promesa o ejemplo número 3. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se encarnó. Gálatas 4, el cumplimiento del tiempo, de acuerdo a lo que Dios había planeado, lo que Dios había dicho, la promesa de Dios se cumplió cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios es fiel, hermanos. Perdón porque ando desvelado, desmañanado. Ok, entremos a la aplicación práctica, hermano. Este es el fundamento de nuestra confianza. O sea, la razón como nosotros actuamos en nuestro cristianismo es basado también en esta. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, es decir, la Biblia claramente la enseña, y por otro lado, muy distinta es actuar en consecuencia a esa verdad.
¿De qué me sirve conocer y entender la fidelidad de Dios? ¿Cómo me puede servir a mí ahora que yo sé que Dios es fiel y que eso es uno de sus atributos? Debemos entonces recordar que la fidelidad de Dios está en cada día, que su fidelidad se basa en la verdad de sus promesas, verdaderas, porque quien las ha prometido es fiel. Miren, recordando otra vez lo que acabamos de decir, en Génesis 3:15 Dios prometió que iba a enviar un Salvador, que Él iba a rescatarnos de la condición de pecado en el cual cayeron Adán y Eva, ¿sí? Cuando ellos caen en esa condición, los mantiene ahí, los saca del huerto puesto, pero les da una promesa. Y esa promesa en Génesis 3:15 se cumple en el Señor Jesucristo, más de 4,000 años después. Dios fue fiel. Y miren, no se trata, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no se trata en que nosotros tendríamos que mirar cómo, o sea, como me lo prometió, yo tengo que ver cómo lo cumple, ¿sí? En ese momento, cuando Adán y Eva lo escucharon, ellos pensaron, piensen en esto, cuando Adán y Eva tuvieron a su primer hijo, que era Caín, y después Abel, ellos pensaron que uno de ellos dos iba a ser el Salvador. Dios no les dijo cuándo, pero muchas veces llegamos a querer mirar las promesas, porque como me lo permitiste a mí, yo tengo que ver el resultado. Sin embargo, a Dios ha sido fiel, y la forma en la que vivimos es en fe. Adán y Eva vivieron en fe porque creyeron en la promesa de Dios de que un día iba a levantar un Salvador. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora somos testigos de que Él cumplió su promesa hace más de 2000 años. Por eso creemos que Él es fiel, porque no hubiera querido cumplir, hubiera sido cualquier cosa, pero doy gracias a Él que cumplió esta promesa de enviar un Salvador, aunque yo no se lo pedí, ¿sí? Ni aunque Adán y Eva se lo pidieron. Pero al final damos gracias a Dios porque somos testigos de que Él cumplió su promesa dada hace más de 6,000. Él dijo, yo voy a enviar un Salvador que lo rescatará de sus pecados, de esa condición. Pero ¿cómo vivimos nosotros su fidelidad cada día? Esa es la pregunta. Yo creo que hay de dos formas. Primera, reconocemos su fidelidad hoy. Hermanos, recordando lo que dice Lamentaciones 3, hoy podemos mirar su fidelidad, hermanos, hoy. O sea, en este momento, nosotros estamos viendo cómo Dios cumple su promesa de ser fiel, porque dice que las misericordias de Jehová no han sido, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si Dios decayera ahora sus misericordias, si Él dejara de tener misericordia por nosotros, estamos acabados. Por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos por causa de nuestros pecados. Y eso esto es hermoso, hermanos. Ahorita les voy a explicar. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son. Hoy podemos decir, Dios ha sido fiel. Estoy aquí, estoy delante de una de un celular, de un dispositivo. Y bien podría yo haber no amanecido hoy porque Dios tuvo misericordia. Él lo prometió. Ahí está en Lamentaciones 3:22 al 23. Él lo prometió y Él ha sido fiel y me está manteniendo con vida el día de hoy. Hoy somos sostenidos todos porque Dios es misericordioso. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos, hermanos. ¿Cuántos hemos dado gracias a Dios por esto? Imaginen lo que significa esto. Dios ha sido fiel no solamente con quienes ha tomado como sus hijos, sino los que no son sus hijos. Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos de nuestra familia no ha sido convertida? Damos gracias a Dios porque ha sido misericordioso aún con ellos. Y que hay un día más en el que nosotros podemos manifestar esa fidelidad, haciéndoles notar a ellos cuán fiel es Él. Entonces, es precioso saber que Dios tiene compasión no solamente de nosotros, y a veces llegamos a tener esa idea, no, pues, obvio, pero en algún momento estuvimos fuera de esa gracia, ¿sí? De esa gracia específica, y estuvimos simplemente
Y Dios aún es fiel en cumplir sobre los incrédulos, sobre los que le abominan. Dios sigue siendo fiel en cumplir su promesa de tener misericordia cada mañana. Eso es sorprendente, ¿no? O sea, la fidelidad de Dios hace que a pesar de aquel pecador, aquel que está allí haciendo perversidades ahora mismo, no ha sido consumido solamente por la misericordia de Dios. Nunca fuimos consumidos solamente por la misericordia de Dios. Así que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel en la tentación, hermanos. Eso es algo importante. No nos ha, 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con Él la salida. ¿Sí? Fiel es el Señor que les afirmará y guardará del mal, según Tesalonicenses 3:3. Dios es fiel, hermano. Podemos notarlo hoy. Dios es fiel en salvarnos de nuestros pecados, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, y yo el segundo. Dios es fiel para perdonarnos de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel en mostrarnos en nuestra perseverancia como creyentes. Segunda de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios es fiel en disciplinar a su pueblo también. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro. De Él viene, hermanos, la disciplina. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme has afligido. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino que también son instrumento de Dios. No, son un instrumento de Dios. Exactamente, como dice Luz, no ha caído rayo cuando nosotros pecamos, ¿no? Y cómo es que Andrés y Juan decían al Señor, ¿quieres que descendamos para que desciende fuego y los consuma a tus enemigos? Ellos dicen, no saben lo que significa la misericordia de Dios. Y de verdad es imposible entender la misericordia de Dios cuando camina a Dios todos los días. Dios es fiel en este sentido. Ahora, la segunda forma en la que nosotros podemos entender y a la práctica la fidelidad de Dios, al entender la fidelidad de Dios, es cuando respondemos a su fidelidad con fe. Con fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. De eso se trata, hermano. No se trata de ver el cumplimiento ni en el tiempo que nosotros creemos, ni de la forma que nosotros pensamos. Es simplemente el hecho de actuar con fe, porque sabemos que quien lo prometió es fiel para cumplirlo. Simple y sencillamente por eso. Entonces, nuestra forma de manifestar que hemos entendido la fidelidad de Dios es ver cómo Dios actúa fielmente todavía hoy. Y hoy mismo podemos comprobar su fidelidad. Pero también nosotros debemos responder a esa, así como Sara, y así como Hebreos 11 en el Salón de la Fe manifiesta, cada uno de ellos actuaron según su fe. Jesús nos prometió que volverían. Esa es una promesa. Y quiero terminar con esta parte, ¿no? Jesús nos ha prometido que volverá. Mire, Dios prometió hace muchos miles de años que enviaría un Salvador y hemos visto esa promesa. Pero Jesús también, antes de irse y de ascender al cielo, Él prometió que iba a volver. Y también prometió que iba a venir con juicio. ¿Sí? Y Él lo va a cumplir. Porque Él es fiel, hermanos. En ese sentido, nosotros estamos llamados a actuar con fidelidad. Nuestra fe tiene que dar como resultado actuar con fidelidad. No estoy hablando de una fidelidad perfecta. No estoy diciendo que no nos vamos a equivocar. O que vamos a partir de ahora ya podemos prometer y cumplir todo lo que hemos prometido. No tenemos esa capacidad. Pero sí debemos actuar con fidelidad. ¿Sí?
No estoy llamando a decir, vamos a ser fieles como Dios, porque creo que es imposible, eso ya quedó claro. Pero vamos a actuar con fidelidad. ¿Por qué? Porque Sara sí actuó. Sara simplemente dijo, bueno, pues yo lo creo porque quien lo prometió es fiel. ¿Y quién le dijo que era fiel? Ella sabía. Dios, cuando Pedro dice a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La misericordia de Dios es palpable, pero también es una revelación del Dios de Padre. Nosotros podemos ver que Él es fiel y promete. Jesús prometió que iba a volver. Y nosotros tenemos que actuar en razón a nuestra fe. Si creemos que Jesús va a volver, entonces nosotros tenemos que actuar con fidelidad. Recuerden la parábola de los talentos. Muchos usan esa parábola para poder decir que debemos usar nuestros talentos, pero lo que está hablando esa parábola es acerca de la fidelidad de sus siervos. Miren lo que dice Mateo 24:45. Es pues el siervo y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus conciencias y a beber con borrachos, vendrá el Señor el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Si nosotros creemos que el Señor ha prometido, que creemos en su promesa y que vendrá con juicio, entonces nosotros debemos ser como el siervo fiel, el cual está atento, él es prudente, está orando, está meditando en su palabra, está actuando en razón a esa fe. Y entonces él actúa como un siervo fiel. Estamos llamados a ser fieles, hermanos, aunque no podamos hacerlo. Actuar con razón a lo que creemos, eso es fidelidad. Actuar con razón a lo que hemos creído, eso es fidelidad. Entonces estamos llamados nosotros también a ser siervos fieles y prudentes, administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Pero lo más importante es que nos llama a la fidelidad. Aquellos que sean siervos malos, no, el Señor no viene, y mientras me pongo yo a beber, me pongo yo a estar de ocioso, a no redimir el tiempo, y pasa el tiempo. Pero aquí el punto que quiero decirles es que la referencia de nuestra fidelidad está ligada con un hecho, con un acontecimiento, y es que el Señor prometió. Él dijo, yo voy a volver. Y entonces actuamos en consecuencia a esa verdad. ¿Seremos siervos fieles y prudentes o seremos siervos malos y negligentes? Hermanos, porque Él ha prometido que volverá. Y dice que que él no solo ha prometido que volverá, Él ha prometido que dará galardones a los que son fieles. Y a los infieles, ingratos, dice que aquel señor, de aquel siervo malo, en el día que no sabe, lo castigará duramente y pondrá parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, hermanos, me encanta siempre lo digo, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. No retarda su promesa, aunque nosotros no podamos ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso no significa que el Señor no va a cumplir su promesa. No retarda su promesa. Paciente, hermanos, otra vez, es paciente para con nosotros, es misericordioso, Él es verdadero, Él está haciendo cumplir su fidelidad en cuanto a la misericordia para todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es misericordioso y su fidelidad se manifiesta allí. Entonces, ¿cómo actuamos en consecuencia a esto? Actuemos fielmente en razón de que el Señor vuelve y seamos siervos prudentes. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, noten esto, cuando Jesús les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
todo ese texto habla de la fidelidad de Dios. La parte más sencilla, prometió, Él prometió que vendrá, ¿sí? Dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una promesa, hermanos. Actuemos en razón a esa promesa de Dios. Él nos prometió que podemos andar en el mundo y Él va a estar con nosotros, ¿sí? Pero también es fiel, hermanos, porque Él ha decidido enseñar un pueblo para Él, y Él sabe que ese pueblo va a ser a través de la predicación del Evangelio. Él es fiel, hermanos, porque Él vino a hacer una obra que tiene un impacto mayor. Él prometió ser un pueblo el cual nunca va a poder ser contado. Y Él ha sido fiel en dar la forma en que vamos a cumplir con eso. Miren, hermano, cuando Él dice, vayan a las naciones y hagan discípulos a las naciones, es algo que se está cumpliendo. Si no fuera real, nosotros no fuéramos sus discípulos. Por la fe de aquellos apóstoles que salieron a predicar a las naciones de manera local y después salieron de su contorno, gracias a que ellos actuaron con fe, creyendo que el Señor un día iba a venir, iba a pedirles cuentas, es que nosotros hoy tenemos el conocimiento del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, esa es una verdad de Dios, y es una promesa que Él iba a ser discípulos, que Él iba a ser un pueblo. Y ha sido fiel porque su palabra y su Evangelio es poder de Dios para salvación. Él ha sido fiel. Hay muchos salvos y su reino se está extendiendo como Él lo dijo. Pero, hermanos, eso parte de una verdad. ¿Sí? Eso parte de una verdad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La realidad es porque ellos, los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, es porque ellos creyeron que era verdad, que Dios, a Jesús, se le había dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Se dan cuenta que su fidelidad tiene que ver con su verdad. Él ha determinado que eso es verdad. Él no les digo, oigan, ¿cómo ven? Por ahí se dice que a mí me dieron toda la potestad, pero vamos, no, hermanos, Él dijo, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto hagan esto. Y lo hicieron. Actuaron en razón a su fe y fueron fieles a la promesa de que Él tenía la potestad, Él tiene la potestad. Entonces nosotros debemos ir y hacer discípulos a las naciones, porque Él prometió que a través de la predicación del Evangelio, Él iba a hacer a su pueblo, a su iglesia. Y lo está cumpliendo, hermanos. Si no, nosotros no fuéramos salvos, no fuéramos parte de esos discípulos. Así que nosotros estamos llamados en ese sentido, tenemos un llamado a la confianza, ¿sí? Lamentaciones otra vez, Lamentaciones 3, 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sus promesas, sus pactos, su fidelidad, nunca. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. A él aguardaré. A él le diré, Señor, estoy esperando, vuelve pronto. Vuelve pronto. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser fieles en la venida de nuestro Señor. Su promesa no ha sido solamente que vendrá, su promesa es que vendrá con juicio y Él pagará a cada uno según sus obras. Entonces, seamos fieles, hermanos, seamos fieles a lo que el Señor nos ha dado y damos gloria a Dios porque Dios es fiel. Porque si nosotros calláramos, aún las piedras haría hablar, Señor. Es fiel, hermanos. Si nosotros no quisiéramos hablar, creen que no va a cumplir su promesa, aún las piedras van a hablar. Entonces, hermanos, la verdad es que al final el entender la fidelidad de Dios nos da el deseo de darle gloria a Dios y decir, Señor, gracias, porque sin tu fidelidad yo no podría haber sido salvo. Gracias porque sin tu fidelidad mi familia ahora estuviera siendo consumida. Yo sería consumido por mi pecado. Gracias, Señor, porque por tu fidelidad sé que un día volverás y vas a devolver. Y también sé, Señor, que pagarás a cada uno según sus obras. Fieles, y debemos creerlo porque fiel es el que lo prometió. Así que, hermanos, yo de verdad doy gloria a Dios por esta verdad.
y espero que en sus corazones podamos glorificar a Dios por esta verdad. Así que, pues de esta manera terminamos esta parte. Creo que me